Buenas noches, bienvenido a una nueva edición del Café del Correo, el programa de análisis y debate de la actualidad en la provincia de Cádiz. Están hoy con nosotros Charo Rizo, Manolo Gómez de la Torre, Emilio de la Cruz y Manolo Pérez Fabra. A ellos les proponemos como primer tema de reflexión las relaciones entre la ciudad de Cádiz y la Junta de Andalucía. El Ayuntamiento de Cádiz se ha quejado por el hecho de que la Junta haya firmado un convenio con el de San Fernando por el cual aporta 3,5 millones de euros para la construcción del Museo Camarón. Se ha quejado también de que la Junta no procede a reflotar o reformar el vapor y hay también por ahí pendientes algunos de los asuntos que dijeron iban a resolverse después de la visita de Susana Díaz a la ciudad de Cádiz. Parece que el alcalde de Cádiz ha elevado un poco el tono en sus reclamaciones ante la Junta de Andalucía. Bueno, empieza tú, Manolo. En la televisión andaluza, que también pagamos entre todos, ¿no?, con nuestros impuestos, aunque creo que ya no se emite, había un programa que le llaman El Gran Queo, ¿no?, que consiste en quedarse con la gente, poner una situación de este tipo broma, ¿no?, como inocente, en la cual pues la gente se le engaña, se le cuenta algo y bueno, pues se ríe mucho la gente de lo que pasa allí. Yo tengo la impresión de que la Junta de Andalucía sigue riéndose después de 30 años de la ciudad, con todos los temas que se enumeran y que no es novedoso, ¿no? Las hemerotecas están ahí para dar en la cara a los responsables políticos que cometen, digamos, estos desmanes con la ciudad. Es que además son de los temas que tendrían que tenernos a los gaditanos muy cabreados, ¿no? Leía yo precisamente cuando Fernando nos comentó los temas que íbamos a tratar, con motivo del tema de la ciudad de la justicia, hay una noticia del año 2010 que decía: la ciudad de la justicia sí avanza. Por fin se ha pedido la licencia de obra al ayuntamiento con una inversión de 59 millones de euros para iniciar la ciudad de la justicia en los terrenos de la antigua institución provincial, que se iban a iniciar las obras en el 2011 y que lo tendríamos entre 2014 y 2015. Se hablaba ya y había una consignación presupuestaria de 59 millones. La consejera del ramo, en este caso Rosa Aguilar, nos anuncia hace 2 días que en el año 2018, sobre los nuevos terrenos, porque aquel proyecto ya se abandonó, se van a consignar 53.000 euros. Es decir, un 0,1% de lo que hace 7 años se nos dijo que se iban a gastar en la ciudad de la justicia. Y esto es el gran queo con la ciudad de Cádiz. Pasa con todos los temas. Yo no voy a entrar en agravios comparativos entre ciudades, porque al final podríamos incluso hasta pedir un referéndum y que la ciudad de Cádiz se saliera, ¿no?, del órbito de la Junta de Andalucía, y a lo mejor hasta lo ganábamos, pero no vamos a entrar en comparativas, porque yo creo que eso, como decía el castizo, las comparancias son odiosas, ¿no? Yo no compararía con San Fernando. A mí me parece muy bien que le hayan dado a la ciudad de San Fernando, y se lo merece, para poner en marcha el Museo de Camarón, los 3,5 millones. Además, creo que esta mañana se han empezado, digamos, unas jornadas muy interesantes con el tema. A mí eso me parece muy bien. Pero lo que está ocurriendo con la Junta de Andalucía respecto a la ciudad de Cádiz clama al cielo. Y yo en este tema me retrotraería a hace 2 años y medio, cuando se firmó el acuerdo entre el actual alcalde, el grupo que lo sustenta, y Izquierda Unida, junto con el Partido Socialista, para darle la alcaldía. Yo creo que ese era el momento para que se hubieran puesto negro sobre blanco qué es lo que el Partido Socialista y su, digamos, máximo representante en el gobierno andaluz cree que es importante para la ciudad de Cádiz. Porque absolutamente todos los temas que gestiona la Junta de Andalucía o que tiene que ver algo a la Junta de Andalucía de la ciudad de Cádiz están encallados. Están paralizados, están en el ya veremos,
Y bueno, este es el canto lastimero de siempre, pero yo creo que hay que seguir diciéndolo, y si el alcalde considera que tiene que elevar la voz, que la eleve. Pero yo reclamo que ese Partido Socialista, que es el que apoyó al alcalde y es el que sigue apoyándolo, porque por lo menos sigue creyendo que es el que tiene que ser el alcalde de la ciudad, pues le está dando a los gaditanos en la cara, digamos, con esta oposición o esta falta, digamos, de atención hacia todos los temas que tienen que ver con la ciudad de Cádiz. Emilio. Bueno, como este es un asunto que hemos tratado ya en muchas ocasiones, yo creo que yo no quiero ser repetitivo, porque al final es una demanda, cuando pasan tantos años, pues más todavía, deberíamos estar cada vez más cabreados, pero yo creo que es al revés, como ya sabemos que eso no se va a hacer, pues ya nos damos por cansados en la situación. Lo que yo sí recomendaría al equipo de gobierno, que sí ha podido tener un elemento diferenciador del resto, para poder reivindicar, dada la situación que tú muy bien has planteado, que está sustentado por un partido socialista que al final en el día a día no le deja gobernar, no hay acuerdos puntuales que hagan que sea nada, yo creo que están perdiendo una doble oportunidad. Una, con todos aquellos asuntos que han considerado del Partido Popular, de la gestión del Partido Popular, que consideran ellos negativos, aunque consciente de que no van a poder cambiar por la situación que existe en el Pleno, estaría relatando, no queremos ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. Y con la Junta de Andalucía, igual, es decir, ya que no me dejan trabajar en mi día a día, ya que es muy difícil sacar las cosas de la ciudad adelante, voy a intentar paralelamente aquello, no voy a decir que no sea reivindicado, porque Teófilo Martínez estaba en un enfrentamiento permanente con la Junta solicitando todo aquello que para Cádiz, por lo tanto no se puede decir que el gobierno anterior no haya estado, pero ellos que de alguna manera han surgido de la nueva situación política, lo primero que tenían que poner es firme a una administración que por el criterio político, porque tú decías que no vamos a nombrar ninguna ciudad, tampoco por hacer agravios comparativos, pero coincide que en esa ciudad, en estos momentos, pues se está gobernando el Partido Socialista, y además de la rama que ellos interesa en las guerras internas que tienen. Claro, todo eso ya es que es de un hastío impresionante. Por lo tanto, yo, además, como nacido en San Fernando y como cañailla, pues yo encantado de que haya una subvención estupenda para el Museo de Camarón. Pero, ¿cuál es el criterio? ¿Por qué allí sí y por qué ahí no? Entonces, hay cosas que yo creo que ya, por pudor, tendrían que tenerlas calladas hasta, o sea, por ejemplo, el nudo de Tres Caminos, de ámbito nacional, por salirnos un poco. Yo creo que eso ya, el que hable, la gente, los que lo sufrimos de hace años, yo creo que nada más que se podrá hablar el día que lo hagan sigilosamente y aparezca allí un político, mire usted que estoy poniendo la primera piedra y que aquí están los no sé cuántos. No, se sigue en la táctica de la vieja política. Oye, ¿podemos anunciar esto? Pensando siempre que el ciudadano somos tontos. Somos tontos. Entonces, eso ya lo he dicho en alguna ocasión. El agravio, por supuesto, la reivindicación. Pero lo peor de todo es que te tomen como tonto. Manolo. Vamos a ver, yo, fijaros, yo pienso que las relaciones del Ayuntamiento de Cádiz con la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Cádiz me da la sensación que peca de inocencia. Son unos novatos que se enfrentan a una administración que tiene muchísimas tablas. Sí, pero eso te vale el primer año, y que está, pero repito, que tiene muchas tablas. Y es curioso ver cómo cada vez que el alcalde se reúne con algún miembro de la Junta de Andalucía, sea un consejero, sea el propio delegado, sale encantado. Acordaros de cómo salió de la entrevista que tuvo con la presidenta de la Junta de Andalucía cuando vino en febrero del año. Estaba absolutamente abducido y creía que todo lo que allí se había hablado no eran promesas, eran compromisos formales. El tiempo ha venido a decir que eso no es así. Y hay que recordar el marco en el que se tiene aquella reunión. Acordaros, era cuando la presidenta de la Junta de Andalucía estaba haciendo su pre-campaña para ser candidata a la Secretaría General del Partido Socialista.
y decidió en ese momento hacer una gira por las 8 capitales de provincia para que se viese cómo ella era capaz de hablar con todos los alcaldes, independiente de los colores, y comprometerse con ellos. Curiosamente, una presidenta que en los 4 años de mandato no se había visto con los alcaldes de las capitales de provincia. En ese marco es en el que se adquieren esos compromisos, que ahora habría que ver si fueron promesas o compromisos, porque no es lo mismo. Compromiso es lo del otro día en San Fernando. Yo firmo un protocolo en el que acredito que voy a poner 3,5 millones para el ESO, para el Museo de Camarón, y en estas circunstancias. Aquí parece ser, por lo que se está viendo ahora, que lo que hubo fue una promesa de aportar una cantidad de 1 millón de pesetas para el futuro museo de euro, para el futuro museo del carnaval. Eso es lo que parece ser que hay. A mí también me ha llamado la atención que el alcalde de Cádiz en las últimas semanas, como reacción a las declaraciones que hizo Pepe Blas en relación a que sería el Palacio de Recaño una buena sede para los servicios sociales y ni para el colegio de graduados, como representante del colegio de graduados, para lo que podría ser esa su sede. Y a raíz de ahí el alcalde inició, por reacción, una serie de visitas con distintos colectivos para asegurar que eso era la sede de lo que iba a ser el Museo del Carnaval. Y ahora, cuando ve a la presidenta firmando con la alcaldesa de San Fernando, vuelve a tener una reacción diciendo, ojo, que aquí hubo un compromiso, pero me da a mí la sensación que hubo una promesa y no un compromiso. Y la administración responde. ¿Y qué le ha respondido el subdelegado de la Junta? El presupuesto de cultura que contiene el ITI, que son creo que 19 millones, 6 millones están comprometidos que vengan para Cádiz, 5 millones para el Teatro Romano y 1 millón para el futuro Museo del Carnaval. Si bien el millón del Museo del Carnaval no va a ser una subvención directa, sino que se va a abrir una línea para que se concurra en competencia con otros, a ver si le conceden ese millón. Pero, repito, creo que hay una cierta inocencia en que cuando viene un representante de la Junta con las tablas que tienen, te crees que lo que has hablado con ellos son compromisos firmes que van a empezar pasado mañana. Y eso en Cádiz se ve, y luego hablaremos de otros temas, que eso no es así. Pero Manolo, eso hasta es lógico, porque un gobernante nuevo, una persona que lleva X días o semanas o meses en el ayuntamiento, si viene la presidenta de la Junta, no va a criticar al día siguiente a ver si es verdad o si es mentira. Es lógico y normal que lo crean porque hay un compromiso, sea verbal, sea lo que tú quieras. Lo que ocurre es que yo lo que digo que los tiempos, porque lo que deben saber ellos, sobre todo en el ámbito de Podemos, que sí son escucha, Charo, especialistas en elecciones, es que cuando ya te quedan 2 años no te puedes seguir con la ignorancia, ¿no? Pero que en este caso yo os doy, todo forma parte, todo lo que habéis dicho forma parte del cuadro general donde nos movemos, y es en el uso de las instituciones de manera partidista, porque eso es a mí lo que me revela. La institución, se llame la Junta, se llame el Ayuntamiento, tiene que estar por encima del partido y tiene que dar igual que la alcaldesa de San Fernando sea de la cuerda de la señora presidenta. Aquí ahora podemos decir que el alcalde es novato, pero la alcaldesa anterior, Teófila, no era novata y a veces le hacían lo mismo. Quiero decirte que el tema está en cómo esa institución retuerce lo que es luego también el tema económico a la hora de decir, no, ahora te voy a hablar con fondos propios, ahora te voy a dar, porque también dicen ahí, no, es que no es fondo de la Junta, es que viene a través de una subvención y tú tienes que hacer un proyecto. Ya estamos otra vez con la misma película. Tengo que hacer un proyecto que me tienen que aprobar y entonces me darán el dinero. O no, porque ya hemos visto lo del ITI, ya hemos visto lo de los otros fondos, los del EDUSI, ya ha habido que concursar en otra historia. Entonces yo, y lo repetiré siempre,
es que me pongo de los nervios, no es que seamos tontos, es que nos toman como rehenes. Los ciudadanos somos rehenes de los intereses políticos de los partidos, que son los que manejan las instituciones. Y eso ya hay que denunciarlo una y otra vez, una y otra vez. El enfrentamiento entre el PP y el PSOE nos ha llevado mucho tiempo aquí en Cádiz a que esos proyectos, como tú bien dices, el de la Ciudad de la Justicia, que también lo leí, no se cumplan. Es que Espadasno de Cabezazo es la única ciudad de Andalucía que no tiene Ciudad de la Justicia. Es que además los 50 y tantos millones, ¿dónde están? Claro, claro. Pero yo ahí iría más allá del análisis estrictamente de que esto es un problema de uso partidista de las instituciones, en este caso de la Junta de Andalucía. Yo creo que, y a lo mejor voy a hacer un discurso demasiado localista o demasiado, a lo mejor es que estamos muy influidos por el tema, ¿no? que luego hablaremos, pero con gobiernos del Partido Socialista hasta el año 95, con Carlos Díaz, sí, que también ocurría. Sin embargo, con gobiernos de otras capitales, del Partido Popular, de otras fuerzas políticas, la Junta de Andalucía no tiene problema en realmente apostar por esas ciudades. Yo creo que hay algo más. Y tendríamos que hacer un análisis, quizá, alguien que me escuche va a pensar que puede ser un poco cateto, pero yo creo que forma parte también de lo que en las instituciones, desde hace ya muchos años, en este caso de la Junta de Andalucía, se piensa que Cádiz da igual. Y cuando digo da igual, a lo mejor es que los gaditanos no somos capaces de hacer como hacen en Granada cuando ha ocurrido lo que ha ocurrido con el tema sanitario, o no somos capaces de hacer lo que han hecho en otros sitios cuando ocurre con el tema también de las ciudades milenarias, donde estaban el Partido Popular, fundamentalmente el Partido Popular, el que gobernaba en ese momento, y Cádiz queda excluida. Y una lista de agravios, pero vamos, un tocho que podemos escribir. Y yo creo que va más allá del tema político. Va más allá del tema político y es de la consideración de que Cádiz, bueno, pues como... Pero mira, yo a lo que me refería en cuanto a la inocencia que se puede tener en cómo se sale de las reuniones cuando te estás tratando con gente que tiene muchas tablas y que precisamente estamos haciendo aquí mención y que ha incumplido cantidad de veces los acuerdos que se habían instaurado. Lo que pone también de manifiesto es que no se puede esperar desde febrero, que fue la visita. En esa visita se dijo, en unos días vendrá, refiriéndose por ejemplo a la Ciudad de la Justicia, en unos días vendrá el consejero. Efectivamente, a los pocos días vino el consejero y se dijo, antes de Semana Santa habrá una decisión sobre si los terrenos que se han puesto a disposición son o no son los pertinentes. Bueno, pues no fue antes de Semana Santa. Hasta mayo no hubo un pronunciamiento de que los técnicos de la Junta veían como viable los terrenos que se le habían pasado. Desde mayo nos vamos hasta la fecha en la que estamos en octubre, cuando viene la consejera y dice, dado que ya los técnicos han dicho que sí, hemos incluido 53.000 euros, que es, como yo digo, una señal. Hemos puesto una señal en el presupuesto para ver cómo en el 18 hacemos un proyecto definitivo y después de ese proyecto se empezará la construcción, con lo cual nos vamos al año 19. Pero lo que digo es, desde febrero el ayuntamiento no ha estado sacando casi semanalmente, poniendo sobre el tapete el incumplimiento. Ha reaccionado ante una situación, pues reacciona ahora. En lo del Museo del Carnaval fue lo mismo, vino y se dijo lo de ese millón, deslumbrado. Desde entonces hasta que Pepe Blas hace las declaraciones de que le parecería bien, eso no vuelve el ayuntamiento a retomar el tema del Museo del Carnaval y hacer una serie de visitas con la gente. Por tanto, digo que muchas veces son falta de seguimiento contundente de los acuerdos que se hacen en relación a la propia institución municipal. Y me voy a hacer una pregunta malévola, Manolo. ¿No será que el gobierno
es tan débil respecto, digamos, de los apoyos, que a lo mejor no le conviene cabrear demasiado al Partido Socialista. Porque en definitiva, si siguen ellos pues entonces estando luego donde que no están, se queje. Ya. Entonces luego que no se queje. Yo no sé si es eso o es la falta de iniciativa y la bisoñez la que dice oposición Manuel. real, nos guste o no nos guste, y cada uno al gobierno de José María González en el Ayuntamiento de Cádiz, es el Partido Popular. Y es el que está ahí, digamos, como la alternativa o la otra fuerza política que dentro de 2 años van a tener algo de oportunidad. Entonces, bueno, mira, pues... y luego hay otra cosa sobre otros temas que también podíamos sacar. Y es... hacemos mucho hincapié, y es justo que se haga, de los incumplimientos de los compromisos de la Junta de Andalucía. Pero... ¿y lo que depende del ayuntamiento, qué pasa? Claro. El Teatro Pemán, por ejemplo, eso no depende de nadie. Depende de que el ayuntamiento dice que no tiene dinero. El tema de la pérgola, por ejemplo. Bueno, nos hemos acostumbrado a que las distintas administraciones, sean las del Estado, las de la comunidad autónoma o el ayuntamiento, se embarque en proyectos costosísimos que luego no se sabe qué hacer con ellos. Y eso cuesta mucho dinero. Y ahí hemos visto aeropuertos que se hacen y que luego no se sabe qué hacer con ellos. Ahí hemos visto Puerto América por parte de la Junta de Andalucía, que luego no se sabe qué hacer con ellos. Ahí tenemos ahora el tema que estamos hablando a nivel municipal de la pérgola. La falta de control por parte de las administraciones europeas que dan esos fondos de dinero. Y luego, ¿qué pasa con ese dinero? Y ahora nos encontramos con que el ayuntamiento, dice el alcalde, es posible, aunque no puedo hacerlo público, que estamos tratando con otras entidades ver qué uso y cómo reinventamos el uso que le podamos dar a esa pérgola. Quiero decir que hay, por una parte, incumplimientos de la administración, de otras administraciones con la ciudad de Cádiz, y luego hay también por parte del ayuntamiento, bueno, pues no saber o no hacerse responsable de ese tipo de proyectos. Eso ocurrió. El Partido Popular se ha lavado las manos, ahora viene otra administración, no sabe qué hacer con eso, seguramente si pasa el tiempo pues se lavará las manos y lo dejará otro que venga, y así sucesivamente. Y mientras tanto eso cuesta mucho dinero y eso recae sobre las espaldas del resto de los ciudadanos. Por eso sigo haciendo hincapié que un equipo de gobierno tan en las dificultades que está gobernando por la situación kafkiana que tiene del apoyo para ser alcalde, pero no el apoyo para la gestión, tenían que haber dedicado mucho más tiempo a poner eso en orden. Es decir, mire usted, de todo lo que he recibido, pues mire usted, la pérgola no la quiero. O este equipo no cree que, bueno, pues habrá que demolerla, habrá que intentar hacer tal. El Teatro Pemán, ¿consideramos que es importante que haya un teatro de verano ahí? Bien, bueno, pues a partir de ahí busquemos, ojo, indicando por qué no sea y reivindicando por qué no está terminado y sacando los responsables. Aquí lo importante era echar a Teófila. Exactamente. Era echar a Teófila y ya está, y eso es lo que se escribió en el papel. Y eso era lo importante. Bueno, eso ya volvemos a seguir incidiendo en lo mismo, en la historia partidista del asunto. Y para el ciudadano de a pie no se trata tanto de eso como que la gestión sea eficaz. Claro. Yo quiero que ese dinero que yo pago y tú pagas y aquel paga en sus impuestos municipales, luego eso reviertan en mi felicidad, entre comillas, en mi beneficio. Es que ahí yo recuerdo cuando era chica íbamos a los festivales de verano en el Teatro Pemán y eso era una cosa estupenda que nadie entendió cómo se dejó morir. Es que resulta que lo de la pérgola, eso es el despilfarro más grande que ha habido en Cádiz en los últimos tiempos, esa cosa tan fea, y además que vale, que hay que proteger las plantas. Pero bueno, también hay otras maneras de hacerlo más barato, porque ahora también me dice, con otras instituciones. ¿Con qué instituciones? Si no tampoco una especie de institución fantasma. Sí. ¿Qué voy a hablar? ¿Con el kiosco de la esquina? A ver si me pone un chiringuito. ¿Qué voy a hablar? ¿Con el hotel? ¿Con quién estoy hablando? Por eso yo decía antes, y yo ahí le doy la razón a Manolo, que muchas veces el por qué ocurren muchas cosas en Cádiz no es solo porque haya una conspiración de las distintas administraciones contra Cádiz, sino que es que Cádiz, en responsabilidades que no son de otro que del propio ayuntamiento, ha dejado morir cantidad de proyectos. Y yo he llegado a la conclusión de que muchos de estos proyectos, que luego no se sabe qué hacer con ellos y que hay uso, uno, porque coinciden con épocas en las que como había dinero, pues venga, hágase una pérgola, pues hágase una pérgola. La única función que tenían era la de hacerse las fotos
en una campaña para anunciar que se iba a hacer eso. Era la única función, porque luego no se ha sabido siquiera cuál era el uso que se le iba a dar. Pues por eso repito que tenemos que terminar. ¿Tienes que terminar ya? Un tuit. Un tuit. Claro, quizá en Cádiz hemos pasado. Aquí tenemos o los grandes momentos de destrozo del puente y tal, o la indolencia. No hay término medio. Y tiene que haber un término medio. Pues yo recuerdo siempre en el puerto de Santa María cómo consiguió Hernán Díaz que el desdoblamiento de tantos años que llevaban de la Nacional, sacando la gente y cortando la carretera. Bum, bum. Ahí estuvo. No podemos escudarnos en la bueno, pues solo. Damos por concluido este primer bloque del Café del Correo. Volveremos dentro de unos minutos y trataremos el asunto catalán. Continuamos en el Café del Correo. Recordamos que están hoy con nosotros Manolo Pérez Fabra, Emilio de la Cruz, Manolo Gómez de la Torre y Charo Rizo. A ellos les queremos plantear el debate seguramente de los más importantes que se están dando en España en las últimas décadas, que es el desafío soberanista de Cataluña. Esta mañana el presidente de la Generalidad le ha enviado una carta al del Gobierno de España en respuesta a la que éste le envió acerca de la puesta o la posible puesta en marcha de la intervención por parte del Estado, del Gobierno autónomo, ante las presuntas irregularidades cometidas en el ejercicio de sus funciones por el Gobierno de Cataluña, es decir, la aplicación del artículo 155 de la Constitución española. El señor Puigdemont decía en su carta que en el caso de que el Gobierno y el Senado decidan poner en marcha este artículo, inmediatamente el Parlamento de Cataluña acordará una declaración unilateral de independencia. Parece que se va a convocar un Consejo de Ministros para el sábado y a partir de ahí empezarán a correr los plazos establecidos en el reglamento del Senado, donde el Senado requerirá al presidente de la comunidad autónoma, le dará trámite de audiencia y acordará la intervención de todas o parte de las competencias que tiene la comunidad autónoma catalana y se establecerá, suponemos, los términos y los plazos en los que se procede a esa intervención. Bueno, Charo. Bueno, tú dices, vamos a hablar de Cataluña porque hoy está hablando todo el mundo de Cataluña. Y es verdad, pero también nosotros tenemos la postura de que lo vemos lógicamente a varios miles de kilómetros. A pesar de todo nos preocupa y a mí personalmente me preocupa mucho porque hemos visto derivar la situación de manera que al final estamos identificando en un momento dado en algunos medios que son los que azuzan debilidad con diálogo o diálogo con debilidad. Hemos estado llegando a una cuestión en la que si pensábamos que se forzaba el diálogo y se intentaba que las posturas hablasen de alguna determinada manera, eso era mostrar debilidad. Cuando yo sinceramente creo que no, que esa postura lo que al final ha creado, y lo he leído ya en más de un análisis, son el reforzamiento de los extremos. Por un lado, tenemos los extremistas independentistas más reforzados en sí mismos, porque a su vez el sistema judicial ahora con el encarcelamiento de estas dos personas, que sería otro debate a qué tipo penal responde el encarcelamiento o no, pero bueno, el hecho es que están en la cárcel y eso ha sido tomado como bandera por los extremistas independentistas. Y por el otro lado tenemos, y estamos viendo, y a mí eso me pone los pelos de punta, el renacimiento de la extrema derecha, el renacimiento al calor del nacionalismo español más extremo. No es yo soy español que lo cantaban en el fútbol, no, es que yo, si tú no piensas como yo, te voy a dar de hostia y te voy a corretear porque yo llevo la bandera que es la que en este país. Y más me entra el escalofrío cuando oigo hablar a la CUP de lucha armada y oigo hablar a otra gente de intervención militar. Y entonces pienso en Yugoslavia, entiéndeme. Y yo es que me digas que eso no va a poder ocurrir en España. Mira, pues las cosas saben cómo empiezan y no se saben cómo acaban.
Yo sé que existen los procesos de paz y sé que existen las mesas de debate y las mesas de diálogo. ¿Qué quiere que te diga? ¿Que esos dos señores están en la cárcel y que se lo merecían? Pues mira, a lo mejor. Porque si en lugar de ser esas dos personas que estaban defendiendo un hecho catalán hubieran sido unas personas que acosan a una comisión judicial porque están en contra de un desahucio o porque están en contra de otro tipo de actuación, como puede ser en una banda organizada, diríamos que estén en la cárcel. Pues sí, estas personas tienen que estar en la cárcel, las que defienden Cataluña, pues mira, a lo mejor también. No por sedición a mí me suena a una rebelión militar del siglo XIX, sinceramente, no me suena a lo que es ahora. Ahora, que eso luego se esté utilizando como excusa ahora mismo para que no se produzca el diálogo, insisto, me da mucho miedo. Por otra parte, entiendo que no se puede dialogar con quien está enrocado en la historia de independencia sí o sí. Eso es muy complicado, pero que hay que encontrar algún elemento en que eso se pueda producir, sí, porque si no, este país lo tiene crudo como país, ¿eh? Ya están saliendo los miles de millones que vamos a perder todo por el tema de la independencia, no solamente Cataluña. Entonces, yo qué sé, a mí sinceramente lo que ahora mismo me da es realmente miedo. ¿No? Sí, bueno, yo creo que todos estamos sin saber qué va a ocurrir, porque claro, estamos ante un hecho que es nuevo. La aplicación del célebre artículo 155, pues claro, no se ha empleado nunca, ni se ha desarrollado, y por tanto es difícil saber qué es lo que puede ocurrir. Lo que pasa es que la semana pasada creo que hacíamos mención a ello. Yo creo que en el pleno del 6-7 de septiembre ocurre algo muy grave, y es que se establece una legislación al margen de la Constitución. Y eso es en principio cautelarmente suspendido por el Tribunal Constitucional, pero es que el otro día, por unanimidad, el Tribunal Constitucional declara nula y además inconstitucionales las dos leyes, la de referéndum y la de transitoriedad. Por tanto, cuando ahora se habla de la legitimidad del referéndum del 1 de octubre, pues hay que decir, acto seguido, que esa legitimidad no existe desde el punto y hora que la Constitución había suspendido cautelarmente y ahora definitivamente el ejercicio de esa propia ley. Entonces, en el momento que se establece una legislación al margen de la Constitución, es difícil a la vez dialogar con quien está en esa posición. Pero lo curioso de esto es que hay contradicciones, porque si ahora se quisiesen hacer por parte, vamos a poner el caso, por parte de los independentistas, unas elecciones, no tienen ley electoral catalana, porque en todos los años que lleva la autonomía en Cataluña no ha desarrollado una ley electoral. Por tanto, es curioso, yo estoy al margen de la Constitución, pero me tengo que valer de una ley orgánica que emana de la Constitución, que es la electoral. Entonces, pues, son las contradicciones a las que te lleva una situación tan extraña como la que ahora mismo puede estar ocurriendo allí. Por tanto, yo creo que si no se restablece la legalidad que quedó absolutamente deshecha en el pleno del 6-7, va a ser muy difícil el que se pueda dialogar. Y el gobierno dejó caer como un globo sonda ayer y anteayer que si se convocaban elecciones por parte de la Generalitat, diríamos pelillos a la mar, dejaríamos y entenderíamos que eso significaba volver a restablecer la legalidad anterior y que por tanto eso valdría. Pero Cataluña ha dicho no. Nosotros tenemos en suspenso ahora mismo la proclamación de la República Catalana, pero en cualquier momento la podemos poner en funcionamiento. En esa situación, evidentemente, el gobierno se ve abocado a restablecer
el propio Estatuto de Autonomía, y ya veremos en el Consejo de Ministros del sábado cuáles son las medidas que se acuerdan de cara a poner en funcionamiento la maquinaria del 115, que puede ir desde sustituir al presidente, al jefe de los Mossos, a la televisión y la Consejería de Economía, etcétera, etcétera. Ya lo vamos a ir viendo. Emilio. Bueno, esto me tiene el corazón tremendamente partido, pero por irnos a la noticia de la actualidad, a mí me parece que la respuesta que ha tenido hoy Puigdemont la carta es para mí chulesca, provocadora y tremendamente cobarde, tremendamente cobarde. Son unos cobardes, y lo he vivido en Cataluña, son unos cobardes, porque tanta historia han montado que hasta el follón que hubo con el hipotético referéndum, con toda la que se montó, para continuar y hacer esa cobardía de proclamo pero no proclamo, vamos a ver qué me haces tú, eso es una cobardía. Usted no decía que estaba en la legalidad y que a partir de ahí tenía que proclamar la independencia. Haberla proclamado. Ahora, se juega con ese chantaje que ha hecho permanentemente Cataluña a España, y que ya conocemos la historia de Cataluña con España, la que ha habido, en la que han sido tremendamente culpables el gobierno socialista de González, el gobierno del señor Aznar, porque al final se ha ido siempre. Fijaros que estamos hablando casi muy similar a lo que hablábamos antes en el ámbito local. Por tal de tener los presupuestos aprobados, por tal de que haya dinerito y punto. Ellos han hecho ahí unos reinos de taifa increíbles. Se habla incluso que además del dinero que han sacado los ladrones de la familia Pujol, resulta que es que parece que también hay más de 3.000 millones que han llevado a Andorra, la propia Generalidad, para preparar una hipotética entrada. Esto es de sinvergüenza, de ladrones, que como se les siga dejando este camino, y yo no coincido, Charo, en tu exposición general coincido, no coincido en una. Evidentemente siempre va a haber brotes de extremismo en estas circunstancias, pero yo no creo que se esté produciendo una salida de la extrema derecha como la extrema menos que la extrema izquierda, porque la extrema izquierda no tiene pudor. La extrema derecha están ahí un poco arrasados y son al final 4 gatos. Lo vemos cuando hay algún tipo de situación, como ha pasado en Valencia, o que salen 4, que esos estarán locos toda la vida. El problema de esto no es que haya extrema derecha, es que la derecha ha tenido mucho complejo. La derecha y la socialdemocracia ha tenido complejo con estas cosas. ¿Por qué no se tiene desarrollado el artículo 155? Porque han sido unos vagos. Cuando ha habido estos pequeños brotes y esta situación hace años, alguien tenía que haber estado estudiando, igual que el Kichi debería estar estudiando qué hacer con la pérgola, alguien tenía que haber estado estudiando, vamos a hacer los escenarios, porque si algún día ocurre esto, y a ir un poquito adelantando, mentalizando a la gente que al igual que puede haber insurrección, también puede haber reacción. Ahora lo que coge es un presidente que es lógico que esté en una circunstancia. Es que estamos en un momento en que nadie queremos, como tú decías, y tenemos miedo a cualquier enfrentamiento. Tomar una decisión que sea difícil, pero hay que tenerla contundente. Hay que tenerla contundente y rápida, porque se está viendo que ellos se están, con perdón por la expresión, cachondeando no solamente del Estado de Derecho, sino de todos los españoles. Se están cachondeando de todos nosotros. Y además siguen contando milongas como que no pasa nada con que se vayan las empresas. Ayer hablaba yo con la directora de una caixa de una sucursal cercana. Bueno, es una bestialidad la cantidad de gente que está yendo a sacar el dinero fuera. O sea, como hoy estamos intentando, repito, esa cautela que tiene que tener la derecha y para seguir con el temple, pero la situación que está creándose de verdad es una situación de mucho peligro. Manolo, yo coincido en buena parte de todo lo que estamos diciendo aquí, porque realmente si algo tenemos ahora mismo los españoles en relación al problema catalán es preocupación. Hablaba Charo de miedo, y yo creo que ahí coincidimos todos, ¿no? Quizá haya el análisis de algunas de las cuestiones que están ocurriendo, que a mí me parece que yo no veo una solución en el corto plazo, ni mucho menos.
el relato, como dicen ellos, del proceso, como dicen ellos, va para largo. Y va para largo, entre otras cosas, por la actuación, a mi juicio, indolente, una palabra que ha salido antes, y yo la vuelvo a poner sobre la mesa, aunque no lo parezca, indolente del gobierno de Madrid. Yo creo, recuerdo que en mi juventud, en los tiempos del instituto, había un chaval que le llamábamos el aguántame. Era un bronquista nato, pero nunca se pegó con nadie, porque todas sus broncas eran que le doy, aguántame. Y le llamamos el aguántame porque nunca se dio un trompazo con nadie. Aquí estamos escuchando permanentemente lo mismo. Es decir, es una chulería, te voy a dar y te voy a quitar los consejeros, filtro a la prensa cuáles van a ser las medidas que voy a tomar con el 155, con lo cual no es serio tampoco lo que se está haciendo, nos vamos a reunir el sábado y al final parece que aunque no esté puesto en ningún sitio, parece que el acuerdo tácito de todos, incluidos los que niegan que lo van a hacer, es ir a unas elecciones. Y para mí unas elecciones no resuelven el problema, porque lo que han hecho ellos, y cuando digo ellos me refiero al gobierno de la Generalitat, al Parlamento catalán, y bueno, pues el apoyo que han tenido de grupos organizados, etcétera, etcétera, han sido cosas muy graves, en las cuales hay que poner pie en pared por parte del gobierno. Hay que poner pie en pared porque se ha dinamitado y se ha pisoteado la legislación, el orden constitucional, etcétera, y eso hay que poner pie en pared. Y lo siento, Charo, ahí no cabe diálogo. ¿Qué diálogo cabe? Ahí hay que decir, señores, ustedes han hecho esto y nosotros lo paramos y lo cortamos. Y lamentablemente la intención que parece traslucirse de este aguántame que le doy, que no le doy, que te voy a dar yo, que no me te doy, es que al final va a haber elecciones. Con lo cual más meses, ya incluso se está hablando de una fecha, el 17 de diciembre, el de las elecciones autonómicas catalanas, con lo cual, bueno, más de lo mismo, porque entre otras cosas, el nacionalismo en general, y el catalán, el vasco, etcétera, viven del aguántame, es decir, del tiro pero no tiro, pero voy a irme, pero no voy a irme. Unas elecciones dirigidas por los actuales. Da igual, pero si la va a ver por un sentido u otro. Es decir, ahora viene el proceso del Senado. Es decir, el sábado el gobierno va a remitir al Senado su propuesta de lo que va a ser el 155. Creo que son unos 10 días hasta final de octubre. Y justo hasta el último minuto tiene el gobierno catalán, porque todavía no se le ha intervenido ni se ha hecho nada en todo este proceso que relataba también Manolo, desde que empezaron, no se ha hecho nada. Bueno, pues todavía puede disolver Puigdemont y decir, va a ser unas constituyentes, y el otro, no, son las normales, me da igual, son elecciones al final. Al final, yo le llamo constituyente, tú le llamas. Manolo. Sí me gustaría, brevemente, pero decir algunas cosas, porque es que si no, no me quedo tranquilo. Porque se están diciendo muchas cosas. Yo afirmo, España es una democracia. España es una democracia. Yo, eso que se está diciendo, lamentable, lo de los presos políticos, que España no es una democracia, yo me niego. España es una democracia. En segundo lugar, Cataluña no está ocupada. Cataluña no está ocupada. Allí no hay fuerzas de ocupación. Y en tercer lugar, en España no hay presos políticos. Esas tres premisas, porque se están utilizando y parece que los demás somos conniventes, y si en España no hubiese democracia, pues seguramente yo no estaría aquí tan tranquilo. Seguramente yo no estaría aquí tan tranquilo. Y entre otras cosas, y como gaditano me preocupa que eso lo dice el partido de mi alcalde. Bueno, si estuviera aquí Rafael Merofa no lo diría. Por eso, dicho esas tres cosas, hay que recordar, ahora cuando no se resuelve desde la política problemas que son políticos y se trasladan a la justicia, se corren muchos riesgos, porque la actuación de la justicia no se adecua en muchos casos al tiempo político, y puede ocurrir, como está ocurriendo ahora, que se dice, pues meter en prisión a determinadas personas, pues resulta que es que no es oportuno. Es que la ley no mide la oportunidad. Aunque sí es cierto una cosa, que también hay que tener en cuenta. El gobierno, a través del fiscal general, que es quien demanda al juez qué medidas debe adoptar, pues cuando adopta y dice a los tres, prisión incondicional sin fianza,
está marcando la orientación hacia donde el juez puede dirigirse, porque si la Fiscalía no le pide eso, difícilmente el juez llega a esa conclusión, ¿eh? Por tanto, también el Gobierno en esto no vayamos a pensar que es inocente. Claro, ha llevado el tema a la justicia e intenta también, desde alguna de las maneras, y hay que estar en el Estado de Derecho, hay que estar muy pendiente de esas cosas, el que no se vaya a aprovechar la coyuntura. Pero estas dos personas que han sido encarceladas, que podemos opinar sobre si es demasiado, si no es demasiado, si diríamos el precepto penal por el que se les envía es o no es el adecuado, todo eso puede discutirse. Pero no nos olvidemos de una cosa: la reforma, el artículo este, se aplica en función de la reforma del Código Penal que se hizo en el año 95 cuando gobernaba el Partido Socialista, y los que votaron a favor del artículo tal como está hoy fue precisamente Convergencia y Unión. Sí, sí. Con el Partido Socialista, que era el proponente entonces, y el Partido Popular se mantenía en la abstención, supongo que porque le parecía poco, le parecía que debiera haber Convergencia y Unión, ido mucho más. Convergencia y Unión por tanto, y ya termino. Sí, sí. Dicho eso, yo creo que si se restablece la legalidad, en el sentido de que lo que se aprobó el día 6 y 7, que ha sido declarado inconstitucional, se resuelve, que eso se deja en suspenso, a partir de ahí, y en el marco de la Constitución, en el marco de la Comisión Constitucional que se ha establecido, claro que hay que dialogar, y habrá que dialogar no solo del tema de Cataluña, sino algunos aspectos en cuanto a derechos sociales, que son los que a mí me preocupan, que deben meterse en la Constitución. No solo el tema de Cataluña, sino en una reforma a la Constitución que contemple otros muchos asuntos. Y yo creo que ahí es donde también hay mucho miedo, porque entonces ahí se abriría, como dicen los finos, el melón constitucional. Bueno. Y ahí entraría incluso la forma de Estado, no solo la ordenación territorial, sino si seguimos siendo monarquía o república. Mucho más preocupante que ya se ha constituido la comisión. La independencia de Andalucía también. Fijaros, bueno, eso ya forma parte casi de carnaval. Fijaros que no es inocente. Observadores internacionales que fue a Cataluña, el señor Gordillo, fue del observador internacional. Que no es inocente cuando Podemos empieza a hablar, cuando habla del Partido Socialista y del Partido Popular, ya no habla del bloque constitucional, sino habla del bloque monárquico. Sí, claro. Los monárquicos que están ahí frente a los que defendemos el derecho a decidir, etcétera, etcétera. El bloque monárquico, como en la Segunda República, cuando se acabó con la monarquía de Alfonso XIII, el bloque republicano. Entonces ellos se sitúan. No podemos decir ingenuamente que no saben de lo que estás hablando, pues son doctores en ciencias políticas. Vamos a ver. Ahora, la cuestión también, yo diciendo de ti en una cuestión, que eso también, ¿por qué esta historia de confundir otra vez debilidad o con diálogo, que yo te decía al principio? No, yo no he dicho al Puigdemont, no. Tú has dicho que era un cobarde. Que es un cobarde. No, es que eso es de cobardía, no es capaz. Pero sin embargo, tiene que haber dado a la CUP. El otro día, sí, tenía que haber dado a la CUP, pero la postura. Claro. Eso, como decía Arzayus, la postura del otro día, yo entiendo que sí, responde a las presiones que vinieron de Europa y que vinieron de otros sectores grandes económicos, que vinieron de otros sitios. Yo entiendo que hizo caso a esas presiones. Yo a eso no le llamaría cobardía. En todo caso, no confundamos la cobardía con la prudencia. Perdona, han estado diciendo, alguna cosa buena que al revés, hay que encontrar en el adversario, porque si no vamos a poder dialogar nunca. Pero tienes que irte a la hemeroteca. Cuando decía Artur Mas, hombre, ¿cómo me están diciendo que se van a ir el capital? Al revés, van a venir muchos más. ¿Cómo no vamos a estar en Europa? Hombre, han mentido como bellacos al pueblo. Por eso se está manifestando en estos momentos la ciudadanía. Y yo, que ahora por razones familiares voy más a menudo y veo cada vez más a la ciudadanía normal, la que trabaja, la que está con vergüenza ajena, y lo dicen de estos payasos cobardes, lo dicen los propios catalanes que encuentran. Entonces por eso me atrevo a decir cobardes, porque además son unos cobardes. Y lo puedo decir otra vez, cobardes. Pero mira, yo por ejemplo lo que no entiendo es
La posición última de Podemos cuando el PSOE plantea que la Comisión Constitucional se abra un diálogo, sí. Incluso puede haber una comisión, la Comisión Constitucional y una comisión, la equivalente que suele haber en el Parlamento de Cataluña cuando se discute un estatuto, para que ahí se hable. Lo que yo no entiendo es que se diga, yo a esa comisión ya anuncio que seguramente no voy a estar y reclamo el diálogo. ¿Qué diálogo? El diálogo bilateral entre unas personas que han creado una legislación paralela y el Estado, eso es imposible. Ahora, dentro de la Comisión Constitucional, con una comisión del Parlamento, etcétera, por supuesto que yo creo que es donde eso tendrá que terminar, y fruto de eso a lo mejor unas elecciones. A lo mejor. Fíjate cómo se configura rápidamente el panorama tan interesante que Ciudadanos está haciendo de la derecha del PP, sacando adelante. Y Pedro Sánchez va a tener unos resultados magníficos que no baja, gracias a la situación de Podemos. O sea, que esta circunstancia va a dar un cuadro magnífico para las próximas, que creo que se podrá atender mucho mejor todas estas circunstancias. ¿Dedicatorias del día de hoy? Bueno, yo quiero dedicar a la familia Moreno Aparicio, a Ignacio, a Manolo, a todos los hermanos, porque nos siguen y me veo con algunos de ellos y siempre mandan recuerdos para esta tertulia. En la cepa ya no. No, yo porque además ya vengo un poco por Cádiz, yo soy casi chiclanero, entonces los veo más por la avenida y por... Lo que hemos dicho, es de los que vuelve en octubre o noviembre. Ya, de los que... Quedamos pocos todavía con esas costumbres de antiguas gaditanas. Después también al amigo Joaquín Yáñez, que hace tiempo que no lo menciono, lo vi el otro día por la calle, no me pude parar, lo siento Joaquín, pero desde aquí te recuerdo, y a Paco Romero, de Deporte Romero, que ha estado el hombre un poco pachucho, ya gracias a Dios se ha recuperado. Y quiero desde aquí, pues bueno, darle las gracias de siempre ha estado atento a nuestro programa. Bueno, pues con estas dedicatorias damos por concluido el Café del Correo de esta semana. Le agradecemos a Manolo Gómez de la Torre, a Emilio de la Cruz, a Charo Rizo y a Manolo Pérez Fabra sus opiniones y sus comentarios. Les agradecemos a todos ustedes por habernos prestado atención y les convocamos para dentro de una semana en un nuevo Café del Correo.